Quiero que tú hagas una bienvenida al doctor Gilberto González, un egresado nuestro, insigne, ejemplar desde todo punto de vista. Yo creo que para mí, quiero decirles de manera muy especial que me honra, la verdad, tener al doctor González acompañándonos el día de hoy. Pues no quiero pensar que tenga muchos años, pero sí fui mi alumno, entonces me siento realmente muy fortalecido, muy contento, créanme, por tenerlo hoy en día acá. Con el doctor González hay dos cosas para no ampliarme demasiado. Lo primero, que ojalá nunca lo pierdan, y yo también lo hago y se lo digo aquí públicamente, es una cosa muy elemental, muy sencilla. Y es esa precisamente, esa sencillez que le acompaña al doctor, ese deseo de trabajar, ese ánimo por volver nuevamente a la universidad. Entonces, para nosotros es un honor tener hoy el día de acá, doctor González. Créanos que nos sentimos muy, pero muy orgullosos de que nuestro grupo de egresados esté usted, por lo que ha logrado, por lo que ha hecho, por la forma que le pone a las cosas, por el interés, por tantas cosas que usted tiene desde un punto de vista muy positivo, que ojalá ese sirva de ejemplo para quienes ya nos hemos hecho como médicos y para que estén en este proceso de formación. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por ayudarnos, por volver a su casa materna, llamémoslo así, y esta universidad y el programa estará siempre abierto a tenerlo acá y ojalá que nos pueda acompañar por muchísimos años. Bienvenido, doctor González. El tema, yo creo que él sabe mucho más de eso que yo y por eso lo hemos invitado el día de hoy. Muchas gracias, doctor García, por la introducción y por tan inmerecidas palabras para mí. Es usted muy benévolo conmigo. Muchas gracias. Ante todo, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gran honor poder servir a mi universidad, en la cual me formé, a través de esta charla de educación para ustedes. Si les voy a pedir un favor, vamos a estar muy atentos, porque en cualquier momento, haciendo uso del señalador, de pronto seleccionamos a alguien que esté en el público para que nos colabore dentro de parte de los casos clínicos. Entonces, por favor, estén muy atentos para poder participar de manera adecuada. Bueno, ya como comentó el doctor García, mi nombre es Gilberto González López, soy neurocirujano, egresado de la Universidad del Quindío como médico general en 2012 y egresado de la Universidad de Cartagena como neurocirujano en 2018 y con un fellow de la Federación Mundial de Sociedades Científicas de Neurocirugía en neurocirugía pediátrica en la Universidad de Tübingen, sur de Alemania. Muy bien. Entonces, la charla que vamos a hacer es sobre el manejo del paciente con trauma craneoencefálico, como ustedes saben. Básicamente, toda la literatura o las afirmaciones que se desprenden de esta presentación fueron realizadas con base en las guías para el manejo del trauma craneoencefálico severo en su cuarta edición de la Brain Trauma Foundation. Es la Fundación del Trauma Cerebral de los Estados Unidos, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar al manejo de los pacientes con esta patología. En esta edición cabe resaltar la participación de un colombiano, del doctor Andrés Rubián, de la Universidad del Bosque y de la Fundación Meditech. Es una persona que es un orgullo para nuestro país, que estas guías que son, digamos, las que manejan este tipo de patología tan importante a nivel mundial, hayan tenido la participación de un colombiano y hayan dejado el nombre de nuestro país plasmadas en ellas. Ok, prosiguiendo, básicamente lo que vamos a hablar es acerca de las definiciones del trauma craneoencefálico, de la clasificación del trauma craneoencefálico, de cómo debemos hacer un abordaje dentro del examen neurológico del paciente con trauma craneal. Vamos a ver cuáles son las indicaciones de solicitar una tomografía craneal en el paciente con trauma craneoencefálico y por último vamos a ver algunas nociones del manejo de el trauma craneoencefálico en urgencias. Dentro de las definiciones, pues básicamente tenemos esto. ¿Qué se entiende por trauma craneoencefálico? El trauma craneoencefálico sencillamente es la transmisión de energía cinética. Cine viene
de la palabra griega movimiento. O sea, básicamente es la energía que tiene que ver con el movimiento. Y esa transmisión de energía de manera brusca, dada al cráneo y a su contenido, es lo que regula el trauma craneoencefálico. Básicamente, esa es la definición. Van a haber una serie de alteraciones que las vamos a ir desarrollando, las cuales son primarias o alteraciones secundarias que se generan en el sistema nervioso central después de esta transmisión de energía. Pero lo que quiero que quede claro es que una transmisión de energía, o sea, hablar de energía de movimiento, de manera brusca, eso es lo que es un trauma. En este caso, pues, en la cabeza. La etiología o el origen de este tipo de traumas son diversos. Lo más frecuentemente que se sucede a nivel del trauma craneoencefálico es que tenga que ver con accidentes de tránsito, con caídas y con agresiones. Básicamente eso, y también pues lo que tiene que ver con el trauma deportivo. En este caso pues mostramos un trauma pugilístico o de boxeo, que también puede pasar. Muy bien. Entonces, no olvidar esto, es la transmisión de energía. Trauma, transmisión de energía cinética, directamente a un órgano afectado, en este caso, a nivel cráneo cerebral o craneoencefálico. Algunos datos de interés que son importantes resaltar es que la principal causa de muerte en personas menores de 50 años en el mundo es el trauma craneoencefálico. De ahí la importancia de que sepamos manejar muy bien esta clase de pacientes, porque las complicaciones derivadas de esto van a afectar a una parte de la población que están, digámoslo, en su periodo más productivo. O sea, esto no es tanto de personas mayores, sino de personas jóvenes. La letalidad que puede llegar a tener el trauma craneoencefálico supera en este porcentaje de la población, esta porción de la población, a todas las muertes relacionadas por todos los tipos de cáncer y todas las complicaciones derivadas de VIH en el mundo. O sea que estamos hablando de algo que mata muchas más personas en este periodo de la vida que todas las enfermedades que mencionamos. Son pacientes complejos. Estamos hablando que más de la mitad de estos pacientes, inclusive hasta el 60%, van a tener algún tipo de órgano adicional comprometido. Y ya saben que cuando existen dos sistemas comprometidos o más secundarios a la transmisión de energía, o sea, de trauma, se habla de un paciente politraumatizado. O sea que el paciente neurológico de trauma craneoencefálico puro es muy raro. Normalmente siempre está conectado con un trauma cerrado a tórax, o con trauma del sistema musculoesquelético, o con trauma del abdominal, ya sea cerrado o abierto. Entonces es muy importante también tener en cuenta que dentro del manejo del trauma craneoencefálico hay que tener en cuenta el manejo del paciente politraumatizado. Alrededor de 1 de cada 4 pacientes va a requerir algún tipo de intervención, y hasta el 5% de todos los pacientes con trauma craneoencefálico van a tener algún tipo de alteración en su columna vertebral. Más frecuentemente en la columna cervical y más frecuentemente dentro de la columna cervical en las vértebras C1, C2 y C3. Respecto al daño cerebral, el daño cerebral se presenta como resultado de dos procesos que son diferentes y que van de manera paralela. El inicial es una lesión que es una lesión primaria, como les había dicho. La lesión primaria se define como aquella que ocurre al momento exacto del trauma. Este momento exacto del trauma es la transmisión inmediata de energía. Entonces, en ese momento podemos ver que se generan las famosas contusiones corticales, las laceraciones intracerebrales, las fracturas de cráneo, los daños axonales difusos y las contusiones de tallo cerebral. Eso sucede en el momento. Pero las alteraciones traumáticas en el sistema nervioso no solamente tienen un momento uno, sino que a partir de ahí empieza a aparecer una
alteración, que son las alteraciones secundarias o los procesos secundarios, que son los que se desarrollan con el tiempo. Básicamente, en medicina puramente clínica, nosotros nos encargamos de enfocarnos en el manejo de las lesiones secundarias para poder controlar todas estas lesiones secundarias en el sistema nervioso central. Entre ellas están, por ejemplo, la presencia de los hematomas intracraneales, sea un hematoma epidural, un hematoma subdural, un hematoma intraparenquimatoso, la hinchazón del cerebro que corresponde al edema cerebral, la hipoxia por disminución del aporte de oxígeno o también por isquemia del sistema nervioso, el vasoespasmo que se genera y el famoso síndrome de hipertensión intracraneal que ya lo mencionaremos más adelante. Entonces, como venía diciendo, nuestros objetivos como médicos clínicos es esto. Si alguno de ustedes también está interesado en trabajar como médico en la parte de salud pública, tendría también que enfocarse en la parte de la lesión primaria y cómo disminuimos las lesiones primarias. ¿A alguien se le ocurre? ¿Quién dijo yo? Santiago. ¿Cómo podríamos disminuir las lesiones primarias de trauma craneoencefálico? Con políticas de salud pública. ¿Señor? Exacto. Entonces, mirando cuáles son los factores de riesgo de una lesión primaria. ¿Cuál sería, por ejemplo? Andar en moto, borracho y sin casco. Por ejemplo, sería eso. Entonces, podría enfocarse unas políticas de salud pública a implementar que se utilicen más cascos o que las personas no conduzcan embriagadas o que las personas tengan, digamos, una prudencia mayor al manejar, al conducir. Muy bien, eso sería. Entonces, prosiguiendo con nuestra charla, vamos a hablar sobre el deterioro. Estos pacientes que tienen estas lesiones primarias y sumadas a la secundaria pueden sufrir un deterioro clínico. El deterioro clínico va a ser medido dentro del examen neurológico, específicamente en la alteración del estado de conciencia. Por eso es tan importante que sepamos evaluar un paciente con trauma craneoencefálico. 15% de los pacientes que llegan dentro de estos traumas se van a deteriorar tardíamente. Son los pacientes que la literatura habla de walk, talk and die, de los que hablan o caminan, hablan y mueren. Son esos pacientes que desarrollan complicaciones tardías. Por eso es muy importante cuando lleguen accidentes de tránsito en los cuales estuvieron involucrados múltiples ocupantes, preguntar qué pasó con el resto. No, pues había 15 en el bus que se cayó por un precipicio. Bueno, ¿y qué pasó? No, pues se murieron 10. ¿Y los otros 5 qué? No, pues hay uno que está en Glasgow de 11, otro que está en Glasgow de 14 y otros 3 que están en Glasgow de 15. Hay que colocarle mucho cuidado a la cinética, o sea, al mecanismo de trauma y también tener en cuenta quiénes estuvieron involucrados, porque estos pacientes se pueden deteriorar. De ahí la importancia de tener una observación neurológica estrecha en todos los pacientes. Ok. Las causas de deterioro neurológico son múltiples y por eso hay que tenerlas en mente, pero básicamente se pueden englobar en 2 grupos. O es una alteración, bueno, 3 grupos, o es una alteración estructural del sistema nervioso, o es una alteración metabólica, o es una alteración estructural de otro sistema que lleve a fallo del funcionamiento del sistema nervioso central. Entiéndase básicamente los hematomas epidurales, los hematomas subdurales, las trombosis de los senos durales que comprometan el drenaje del flujo cerebral, las disecciones carotídeas, los hematomas intraparenquimatosos, el edema cerebral postraumático, las hidrocefalias, los neumoencefalos a tensión y las crisis epilépticas postraumáticas. Y dentro de la parte metabólica estamos hablando de la hipoxia, la hiponatremia, la hipoglicemia o la insuficiencia adrenal. Como vamos a ver más adelante, pero quiero recalcar desde ahora, de las 2 cosas más importantes que como médicos tenemos que hacer al momento de atender a los pacientes con trauma craneoencefálico es garantizarles una adecuada oxigenación y una adecuada función arterial. Ya con estos 2 puntos manejados, estos pacientes va a disminuir su letalidad.
Vamos a ver más adelante en qué porcentaje mueren estos pacientes si no se manejan adecuadamente. Entonces, ya con estas definiciones claras y al haber demostrado cuál es la importancia del trauma craneoencefálico a nivel mundial, podemos empezar a clasificarlo. Todos en algún momento creo que hemos tenido contacto con esta clasificación, que es de las clasificaciones yo creo que más usadas en medicina y se usa desde 1965 más o menos. La clasificación se llama la clasificación de Glasgow. Glasgow no es el doctor Glasgow. Glasgow es una ciudad que queda en Escocia, ¿sí? Y de ahí deriva su nombre, porque inicialmente fue descrita allá. ¿Sí me alcanzan a escuchar atrás? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, básicamente vamos a tener 3 ítems para evaluar en la escala de coma de Glasgow, y siempre se debe tomar en cuenta la puntuación mejor posible que tiene el paciente. Estos 3 ítems van así: una mnemotecnia sencilla. Los ojos están por encima de la boca y la boca está por encima de las manos. Entonces sería básicamente entender que es 4, 5 y 6. ¿Cierto? Ok. Entonces, 4 a nivel ocular. El paciente abre espontáneamente. ¿Cierto? Lo que seguiría, el paciente abre los ojos ante el llamado. El paciente abre ante el estímulo doloroso, y lo peor que puede pasar, que el paciente no abra los ojos. ¿Listo? Ahí están los 4 puntos. En los 5 puntos de la parte verbal, sería, el paciente está orientado, completamente orientado. ¿Usted cómo se llama? Fulano de tal, ¿dónde vive? En tal parte. ¿Sí? ¿Qué le pasó? No me acuerdo. Eso no hace parte para bajar el Glasgow. Se habla, digámoslo, de manera coherente. La amnesia del evento no hace parte de la valoración del Glasgow, pero sí nos va a bajar, sí nos va a ayudar a clasificar el trauma craneoencefálico. Ya vamos a ver. Entonces, habla coherentemente, o el paciente está consciente. Desorientado. Se habla cosas que no tienen que ver. Orientado, desorientado. Palabras inapropiadas. Pues todos sabemos que son palabras inapropiadas. Habla cosas que nada tiene que ver y solamente son palabras. Sonidos incomprensibles, entre ellos los sonidos guturales. Y no responde, que es lo peor que puede tener. ¿Listo? Entonces ya vimos 4, 5 y ahora vamos con 6, que es de la parte motora. Esta parte motora hay que colocarle mucho cuidado, porque es a la que más probabilidad de confusión existe, y ya vamos a ver por qué. En la parte motora son 6 puntos como máximo. 6 puntos es obedece órdenes con la voz. Pero si el paciente está cuadraplégico, ¿altera o no altera el Glasgow? ¿Quién quiere participar? A ver, doctora. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que pedirle al paciente, por ejemplo, la orden más sencilla es saque la lengua. Si el paciente es capaz, por ejemplo, de obedecer esa orden, y ustedes tienen evidencia que el paciente es capaz de obedecerlo, el paciente se gana un Glasgow de 6, así en ese punto, ¿no? O sea, llegar a los máximos puntos motores. Así el paciente no tenga movilidad de sus 4 extremidades, porque recuerden que la escala de coma de Glasgow está diseñada para evaluar el estado de conciencia del paciente. ¿Listo? Entonces, así esté, por ejemplo, hemipléjico, y nada más pueda mover, obviamente, medio lado. Si el paciente es capaz de obedecerles cualquier orden, el paciente tendría un puntaje en ese momento en la parte motora de 6. Cumple órdenes con la voz. Localiza el estímulo doloroso. Ojo que las que siguen son las que generan confusión entre localizar el estímulo doloroso y retirar ante el estímulo doloroso. La diferencia pues está, digámoslo, dentro de la propia palabra. Localizar el estímulo doloroso es que cuando yo genero una estimulación de tipo noxa en el paciente, este va a ir hasta el lugar donde se está generando el dolor y va a intentar el retiro de esta noxa que se le está haciendo. ¿Sí? Cabe hacer un paréntesis acá.
Dentro de la evaluación clínica del paciente, yo les recomiendo un libro que se llama El diagnóstico del estupor y coma de Plum y Posner. Ese libro, básicamente, todo neurólogo y todo neurocirujano lo ha tenido en algún momento en sus manos. Dentro de la parte de evaluación del paciente, hay puntos anatómicos del paciente que el médico está autorizado para generar dolor sin generar daño tisular. Me hago entender a través de un ejemplo. El frotamiento external es un punto que es tremendamente doloroso. Si alguno de ustedes quiere hacerlo con los nudillos y frotarse el esternón, duele mucho, pero no genera daño tisular. A diferencia, por ejemplo, de pellizcar una tetilla de un paciente, que puede llegar a generar daño tisular. Y se los digo con mucho respeto porque este tipo de cosas suceden y lo van a ver en la práctica clínica. No está bien hacer eso porque puede generar lesión tisular del paciente. Eso es para evaluar lo que es línea media. Siempre que van a evaluar esta parte de dolor, deben evaluar las 4 extremidades y la línea media para mirar cuál es la mejor respuesta que tiene el paciente y así poder también identificar. A nivel periférico, ¿qué pueden utilizar? El lecho ungueal, ¿sí? La unión de donde está la cutícula, donde está la uña. Y pueden presionar ahí con un elemento metálico o con un lápiz, un lapicero o con su propia uña. Esto va a generar un estímulo doloroso intenso sin generar daño del paciente. ¿Sí me hago entender? Ok. Y en los pies, en el mismo punto anatómico. Ok. Entonces, recapitulamos. Evaluación motora, 6 puntos. Cumple órdenes con la voz. Localiza el estímulo doloroso. Ya sabemos que es localizar, que va hasta donde le está generando la noxa. Retira ante el estímulo doloroso. Decortica. ¿Quién se acuerda cuál es la posición de decorticación? Eso, ¿sí? Flexión. Y el último punto, el penúltimo sería descerebra, en la cual hay una postura de extensión. Extensión ante la estimulación. Es un signo ominoso. Es el último respuesta motora que tiene el paciente antes de tener un deterioro total. Y por último está el que no responde. ¿Sí? Todo quedó claro, ¿cierto? Entonces tenemos 1 y 1 y 1, largo mínimo de una persona, 3, largo máximo, 15. Y ahí en ese espectro es que nos vamos a mover. Ya después de haber explicado esta clasificación y cómo hacerla de manera adecuada, debemos explicar que el trauma craneoencefálico se clasifica de acuerdo al estado, a la escala de coma de Glasgow, que es esta, o sea, al estado de conciencia del paciente. ¿Pero en qué momento? En el momento de llegar a urgencias, o en el momento de la atención del neurocirujano, o en el momento de la atención del médico. El momento adecuado para evaluar al paciente es cuando esté estable, como quien dice, después de la posreanimación inicial. Ahí en ese momento es que se debe tomar el estado de coma de Glasgow, ¿cierto? La escala de coma de Glasgow para mirar cuál es la mejor respuesta que tiene el paciente. Y universalmente se ha hecho la división del trauma craneoencefálico en leve, moderado y severo, dependiendo de esta clasificación. Claro que estoy siendo muy incisivo y estamos invirtiendo un tiempo importante en esto, porque de esto va a derivar el tipo de manejo que debe tener el paciente. Entonces, básicamente, estamos hablando que un trauma craneoencefálico leve son los pacientes que están en un Glasgow de 14 o 15, un trauma craneoencefálico moderado son los pacientes que están en un Glasgow entre 9 y 13, y un Glasgow que nos dé como resultado 8 o menor de 8 corresponde a un trauma craneoencefálico severo. ¿Sí? Eso es muy importante, ya vamos a ver por qué. Hay que hacer una acotación adicional, por eso les decía lo de la pérdida de la memoria y del estado de conciencia. Si un paciente así tenga un Glasgow de 15, después de la reanimación, está estable en urgencias, pero es un paciente que tuvo pérdida documentada de la conciencia o esta se sospecha, inmediatamente se clasifica como trauma craneoencefálico moderado. Y esto tiene, por ejemplo, como resultado
dentro de la clínica que todos los pacientes con trauma craneoencefálico moderado tienen indicación de TAC inmediatamente, de trauma de tomografía axial computarizada de cráneo simple. ¿Sí? Ya vamos a hablar de esas indicaciones. Y no se les olvide que el cerebro está conectado con el resto del cuerpo. Entonces, normalmente estos pacientes no son neurológicos puros, sino que son pacientes politraumatizados que pueden generar un deterioro adicional los problemas que puedan tener en otros sistemas. Ok. Entonces, vamos acá con estos casos clínicos y ya no toco la primera fila. Tranquilos. De acuerdo a lo que hablamos. Entonces, vamos a clasificar este paciente. Es un paciente, varón, 24 años, víctima por agresión de machetazo en cráneo. El paciente tiene fetor etílico intenso, como quien dice, tiene tos. Tiene una apertura ocular espontánea. ¿Eso cuánto nos da del primer punto de Glasgow? 4. Muy bien, vamos sumando. Muy bien. Habla con normalidad. Y cumple órdenes con la voz. Ok. Entonces, hasta el momento, ¿qué Glasgow tiene? 15. No tuvo pérdida de la conciencia, no tiene alteraciones en los pares craneales y mueve con normalidad sus 4 extremidades. Pero esta es la foto de la agresión del paciente. Bueno, ahora, ¿cómo clasificamos este trauma craneoencefálico? Levante la mano, a ver, señorita. Recuerda todo. Estaba tomando con mis amigos, llegaba, me sacaba un machete, me dieron 15. ¿Y cómo clasifica el trauma craneoencefálico? Leve. Es un trauma craneoencefálico leve. Así ustedes estén observando que se le vea una porción del cráneo descubierta, es un trauma craneoencefálico leve. Y lo que quiero hacer hincapié es que la clasificación del trauma no lo da la espectacularidad de la herida ni la cantidad de sangre que esté derramando el paciente en el momento, sino que se debe clasificar a través del Glasgow. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Paciente femenina, 91 años de edad, caída desde la altura de la cama al voltearse hacia el vacío, alrededor de 65 centímetros. Cayó a la cama. No es más. Sin apertura ocular, inclusive al dolor. ¿Cuánto es eso? 1. Tiene sonidos incomprensibles. ¿Cuánto es eso? Sonidos incomprensibles. 2. Y retira al estímulo doloroso. Cumple órdenes con la voz, localiza el estímulo doloroso, retira ante el estímulo doloroso. ¿Sí? Eso es muy importante porque un punto de diferencia en Glasgow puede ser la diferencia entre intubar a un paciente o no intubarlo. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante. Ok, esta es la foto de la señora. ¿Qué Glasgow tiene? 7. Muy bien. ¿Y cómo clasificarían el trauma? Es un trauma craneoencefálico severo. Así el mecanismo del trauma haya sido aparentemente inofensivo. Que esto es importante tenerlo claro. Muy bien. Un tercer ejercicio para ver... recordar que lo que les decía, la clasificación del trauma craneoencefálico no lo da la cantidad de sangre, ni la herida, ni la espectacularidad con la cual pues, el paciente sufrió su trauma, sino que lo da la clasificación del estado de conciencia. Me acuerdo mucho que dentro de mis formaciones como residente de neurocirugía, hubo una niña que se lanzó de un piso 32 en Cartagena. Por fortuna pues cayó en una piscina, pero de todas maneras ustedes saben que la tensión superficial del agua y la desaceleración brusca también pueden generar alteraciones traumáticas, ¿sí? Por la transmisión de la energía que hablábamos. La niña llegó en Glasgow de 15 y se mantuvo en Glasgow de 15 y era un trauma craneoencefálico severo, a pesar de que pues se le tomó una tomografía de ingreso por otra razón. Pero la niña se sostuvo siempre en ese trauma craneoencefálico de 15, pero en
en la escala de Glasgow de 15 y el trauma craneoencefálico fue leve, a pesar de que tenía pues una contusión hemorrágica pequeña dentro del cráneo y que tenía una hemorragia subaracnoidea traumática. Pero bueno, estas son las cosas de las clasificaciones que a uno siempre le llaman la atención. Ok. El examen neurológico del paciente. Esta imagen yo creo que nos da un viso al punto que quiero llegar. Hay diferentes formas de hacer las cosas, así de sencillo. Y efectivamente el examen neurológico del paciente no es la excepción. Hay diferentes formas de evaluarlo, pero este siempre debe ser enfocado a lo que el paciente requiera en su momento. Siempre hay que tener en cuenta la estabilidad del paciente, cuál fue el mecanismo de trauma y si hubo otros implicados, preguntar qué pasó con esos otros implicados. Siempre es importante tener eso en cuenta. Y si hubo o no administración de algún tipo de sustancia, si lo atendieron previamente y lo sedaron, o si el paciente venía alcoholizado, o si el paciente venía consumiendo algún tipo de sustancia. Siempre debe especificar. Y tener esto en mente. Recuerden que normalmente, con mucha frecuencia, el paciente con trauma craneoencefálico también es un paciente politraumatizado. Entonces siempre hay que tener en cuenta el A, B, C, D, E. Aunque para mí la neurocirugía es la especialidad más bonita que existe y es lo más lindo que hay en el mundo, hay que ser claros en algo. Normalmente, dentro de esta escala de manejo, de lo último que se muere un paciente es de una alteración neurológica. ¿Sí? Así sea, digámoslo, como de las formas llamativas y todo, lo primero que va a afectar a un paciente es su capacidad para respirar, su capacidad para oxigenar, que tenga una buena presión arterial, que le da una buena presión de perfusión cerebral y presión de perfusión para el resto de órganos del cuerpo. Y ya por último, y pues las alteraciones circulatorias también, que no tenga una hemorragia, un vaso grande, pues que tenga algún tipo de desgarro o de alteración. Y ya por último, estamos en la parte neurológica. Entonces, si no se hace adecuadamente el manejo de estas partes básicas, pues no va a tener un buen resultado o un resultado adecuado el paciente. Ok, todos conocemos el ABCDE, el manejo de trauma, así que obviaremos pues toda su explicación. Básicamente, ¿qué hay que explorar en el paciente cuando nos aproximamos a él? Primero, la inspección, o sea, mirarlo, y mirarlo bien. El paciente tiene signo de Barrel o signo de Mapache. Conocemos pues que el signo de Barrel es la equimosis que se presenta a nivel retroauricular en íntima relación con el proceso mastoideo, ¿cierto? Ya sea de un lado o del otro. Y el signo de Mapache es siempre bilateral, ¿sí? O sea, una persona que le peguen en el ojo y quede con una equimosis en el ojo, o como muchas personas tienen con el ojo colombino, no es que tenga signo de Mapache unilateral. No. El signo de Mapache siempre es bilateral y se da por el desgarro de las arterias etmoidales anteriores. Por esa razón es un signo de lesión de base de cráneo, porque ustedes, como conocen y han visto en el anfiteatro, las arterias etmoidales anteriores pasan a través de la porción más anterior y lateral de la lámina cribosa en los forámenes innominados, o sea, de su mismo nombre, homónimos. ¿Sí estamos siendo claros? Entonces, siempre la sangre pues va a bajar y darse en los dos lados, por eso es siempre bilateral. Evaluar si el paciente tiene rinorrea u otorrea, si tiene salida de líquido, porque en ocasiones estas lesiones de base de cráneo pueden generar fístulas de líquido cefalorraquídeo. Revisarlo con el otoscopio, mirar si hay hemotímpano o no hay hemotímpano. O si, por ejemplo, tiene algún tipo de otorragia, la sangre viene de laceración del conducto auditivo. Todo esto siempre es importante evaluarlo. Hay que determinar si el paciente tiene unas fracturas faciales. Y hay que poner también en la historia clínica si el paciente tiene un edema periorbitario que le impide abrir los ojos. Porque sería, por ejemplo, falsamente una evaluación de la escala de coma de Glasgow con un paciente que tiene un edema bipalpebral, pero que el paciente está totalmente consciente. Entonces es importante que todo eso quede anotado dentro de la historia clínica para podernos comunicar adecuadamente como equipo de salud.
y si el paciente tiene proptosis o no tiene proptosis. Esa es la parte más importante de la inspección del cráneo. Proptosis, ¿por qué? Porque en ocasiones pueden haber alteraciones traumáticas de la carótida en el seno cavernoso, y esto puede generar fístulas carótido-cavernosas, y esto a su vez va a generar proptosis en el paciente. A la auscultación de cráneo, el cráneo también se ausculta, y hay que auscultarlo. Primero, si tiene soplo ocular o soplo perional, y si tiene soplos cervicales. Esto tiene una relevancia al momento de evaluar el paciente, porque existe la posibilidad de que el paciente haga disecciones carotídeas, especialmente si llevan el cinturón de seguridad focalizado, esos que están en íntima pues, relación con el, básicamente baja como el esternocleidomastoideo, baja también el cinturón de seguridad. Estos pacientes pueden sufrir después del trauma una laceración de la carótida, y esta carótida al quedar lesionada puede generar trombos y esto émbolos con alteraciones neurológicas posteriores del paciente. Entonces nos puede confundir. Ok, la palpación del cráneo. Pónese los guantes y hay que tocar. El axioma pues que dice que el médico que no mete el dedo mete la pata, eso es cierto. O sea, el paciente hay que tocarlo y hay que examinarlo. Y en el cráneo, si se escuchan depresiones, crepitaciones, tocan heridas o hay material encefálico evidente, todo eso tiene que quedar registrado y tiene que quedar bien evaluado con el paciente. Ok. Dentro del examen neurológico, ustedes ya aprendieron lo más importante, o ya se habló esta mañana por lo menos, que es la evaluación de la escala de coma de Glasgow. Básicamente, un paciente puede estar consciente, nubilado, en estupor o en coma. Eso también se lo da la escala de coma de Glasgow. Esta parte del paciente consciente es el que está en Glasgow de 15, como ustedes o como yo en este momento. No se habla de somnoliento, porque si ustedes buscan la definición de somnolencia, quiere decir el llamado fisiológico al sueño. Entonces estamos hablando que este paciente tiene una alteración de su estado de conciencia secundaria al trauma. Entonces uno de los términos que está autorizado para emplear es la obnubilación del estado de conciencia. Es el paciente que a pesar de que se mantiene alerta, no es un paciente que está del todo consciente, no es un paciente que sea capaz de hablar del todo, no es un paciente que sea capaz de interactuar con usted, pero aún así está alerta. La alerta es la capacidad de tener los ojitos abiertos y estar conectado. ¿Cierto? Ok. Muy bien. El estupor es un estado, una alteración del estado de conciencia en el cual el paciente exclusivamente se alerta si se le estimula con dolor, y el paciente vuelve a quedar con alteración del estado de conciencia, vuelve a quedar en estupor después de que cese el estímulo. Y por último, el coma es la pérdida de la capacidad de alertamiento a pesar de cualquier estímulo doloroso. Ojo, un paciente en coma puede tener respuestas motoras, sí, pero no son respuestas que tengan que ver con su estado de conciencia, sino respuestas reflejas o algo por el estilo, pero su estado de conciencia está completamente deprimido. ¿Estamos claros ahí? Esto es importante, ¿por qué? Porque las alteraciones del estado de conciencia son una emergencia neurológica o neuroquirúrgica. Entonces, siempre que tengan un paciente con alteración del estado de conciencia, tienen que evaluar por qué razón esa persona tiene alteración del estado de conciencia. Siempre. Es una urgencia. Básicamente, yo siempre lo asimilo a esto. Es como tener un paciente con una puñalada en el corazón y no hacer nada, si usted no hace nada con una alteración del estado de conciencia. La diferencia del paciente neuroquirúrgico con la mayoría del resto de pacientes de trauma es que el paciente neuroquirúrgico se va a morir callado. Empieza a quedar dormido, se queda en el estado de conciencia, en estupor profundo, coma, se hernió, se murió y nadie se dio cuenta. Por eso los pacientes tienen que estar con una vigilancia estrecha. Ok, muy bien. También es importante evaluar los pares craneales, hacer énfasis en las pupilas, sobre su tamaño y su reactividad o no a la luz, y la movilidad de las extremidades. Esto, grosso modo, va a permitir definir si un paciente tiene algún signo de focalización o no. Entiéndase, focalización a una alteración focal, o sea, de alguna de estas funciones neurológicas. Muy bien.
Entonces hemos visto hasta el momento las definiciones, la clasificación del trauma craneoencefálico, el examen neurológico del paciente y ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de TAC craneal. Hasta el momento, en ninguna parte del mundo se ha desarrollado un protocolo óptimo para saber qué pacientes requieren TAC y cuáles no. Recuerden que en las tomografías estamos exponiendo a los pacientes a radiación ionizante. Por tanto, tiene que estar muy justificado que los vayamos a someter a este tipo de examen. ¿Sí? Pero hay algunas aproximaciones que nos pueden servir. En Colombia tenemos la guía de manejo de urgencias y de emergencias del Ministerio de Salud y Protección Social, en las cuales dicen pues cuáles son las indicaciones aquí en Colombia. Ojo, importante esto, también de valoración por neurocirugía. Si es un niño y uno de los padres solicita valoración por neurocirugía o toma de TAC, es una indicación. Está dentro de las guías del ministerio. O sea, con que el padre lo solicite, la madre lo solicite, ya es una indicación para estudio del paciente. Pues ojalá que no pues podamos regular bien eso por lo que les digo de la radiación ionizante. Entonces, básicamente, se evalúan los riesgos de los pacientes en categorías y se dividen en 3 categorías, que es de bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. A diferencia de la clasificación del trauma craneoencefálico, que eran leve, moderado y severo, este no se hace por la escala de coma de Glasgow, por eso digamos es un poco más difícil. Entonces aquí vamos a colocar algunos ejemplos de por qué se solicita. Entonces, esto básicamente ¿cómo es? Eso funciona de la siguiente forma. El bajo riesgo es que existe una muy baja probabilidad de que el paciente tenga una alteración intracraneal que vaya a requerir cirugía. Esto se entiende en menos de 8.5 personas en 10.000 casos. Un riesgo moderado es que del 8 al 46% de los pacientes pueden tener alguna alteración en la TAC. Y un alto riesgo es que prácticamente 100% va a tener alguna normalidad en la TAC y de esos un alto porcentaje de pacientes va a requerir de cirugía. Dentro de bajo riesgo, ¿cuáles son los hallazgos que deben tener? Pues es un paciente que está asintomático o que solamente tiene algo de cefalea o que acusa algo de mareo o que tiene un hematoma en el cuero cabelludo, una laceración, una contusión o una abrasión y que no cumple con ninguno de los criterios de riesgo moderado o riesgo elevado y que no tuvo historia de pérdida del estado de conciencia. Como quien dice, lo que dice la gente, un traumita. ¿Sí? Ok. Es un paciente de bajo riesgo. Un paciente de riesgo moderado es un paciente que tenga cualquiera de estos hallazgos. Un paciente que tenga cambios en el estado de conciencia después del trauma, que la cefalea del paciente sea progresiva, que exista antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol, que tenga una crisis epiléptica postraumática, que la historia del paciente pues no sea verificable, ustedes no puedan saber, un paciente que estaba bajo alguna sustancia, no hubo testigos, o sea, no se sabe qué pasó, entra también ahí. Todos los pacientes que tengan menos de 2 años, el paciente que presenta vómitos, un paciente que presenta amnesia postraumática, un paciente que presenta algún tipo de signo de fractura de base de cráneo, como ya los hemos comentado, un paciente politraumatizado, o sea, más de la mitad de los pacientes que les van a llegar, un paciente que tenga alteraciones en el esqueleto facial, dice serio, pero nunca explica como tal qué es serio, algún tipo de penetración a la cavidad intracraneal, sospecha de abuso en los niños o edema significativo a nivel subgalear. Listo. Y los pacientes con riesgo alto básicamente son los que tienen un nivel de conciencia deprimido, que no es claramente explicable por ninguna de las sustancias que está usando el paciente o por un estado posictal, que se le encuentre algún tipo de focalización neurológica, ya dijimos que es la focalización neurológica, que tenga un estado de conciencia que se vaya deprimiendo con el pasar del tiempo, o que tenga alguna fractura deprimida o penetración al cráneo. Yo sé que esta parte de acá, me disculpan el adjetivo, pero es como ladrilludo. Entonces,
Para resumir esto, un grupo canadiense desarrolló algo que se llama la Canadian CT Rule, o la regla de tomografía de cráneo en urgencias. Y digámoslo, esto está validado y permite básicamente evaluar los pacientes de riesgo alto o de riesgo intermedio. ¿Listo? Básicamente, los pacientes de riesgo alto son todos pacientes que tengan un glando menor de 15 después de 2 horas del trauma. Listo. Ese tiene que ir a TAC, obligatoriamente. Paciente que se le sospeche o se evidencie una fractura deprimida de cráneo. Usted toca y se hunde y se le va el dedo. Entonces, efectivamente, sospecha una fractura deprimida, tiene indicación de TAC. Cualquier signo de fractura base de cráneo. El paciente tiene mapache, el paciente tiene que ir a TAC, así tenga un largo de 15. ¿Listo? Que el paciente haya presentado vómitos en 2 o más ocasiones. El paciente tiene que ir a tomografía para descartar algún tipo de alteración intracraneal. Y todos los pacientes mayores de 65 años. ¿Listo? Adicionalmente a esto, los pacientes de riesgo medio son pacientes que hayan tenido amnesia mayor a 30 minutos después del trauma. ¿Sí? Yo puedo hablarlos a las 2 horas, el paciente tiene un largo de 15, resulta que el paciente tiene amnesia del evento. Hay que hacerle la tomografía. Ok. Y hay que tener mucho cuidado con esto, que es el mecanismo de trauma. Los pacientes que sean peatones o pacientes que se vieron expelidos del vehículo luego de un accidente o que tuvo una caída desde un punto elevado. ¿Qué es punto elevado? ¿Quién sabe cuál es la altura mínima para tener una alteración grave en el cráneo de caída? ¿Quién digo yo? Espera. Muy bien, otra 90 centímetros. Efectivamente, son 90 centímetros. Ese es lo mínimo. ¿Sí? A partir de 90 centímetros, una caída, una precipitación desde 90 centímetros es eso. Esa es la diferencia entre caída y precipitación. Caída es lo que llaman caída de su propia altura. ¿Sí? Y precipitación es toda aquella que esté pues, por encima pues, de su altura. Y se considera de riesgo cuando es por encima de 90 centímetros. Entonces, aquí tenemos pues, algunos ejemplos de alteraciones tomográficas que podemos ver en los pacientes. Básicamente, de este lado contamos con los hematomas epidurales agudos que tienen forma de lenteja, tienen forma de lente. Por esa razón los van a poder identificar. Fíjense que tiene la forma biconvexa. ¿Sí? Ok. Los otros hematomas que van a poder encontrar son los hematomas que tienen forma de cubo o medialuna, que son los hematomas subdurales, que están ubicados en el espacio subdural. ¿Sí? Este no se logra ver bien por la isodensidad, pero ahí está el hematoma y ven pues, el compromiso inclusive que tiene de la línea media. Y van a poder encontrar también alteraciones traumáticas que generen contusiones, ¿sí? Que pueden ser contusiones focalizadas o contusiones petequiales múltiples. Inclusive aquí se ve algo de hemorragia subaracnoidea tentorial y en esta porción que ahí está el tallo cerebral, específicamente el mesencéfalo, se ve que están obliteradas las cisternas alrededor, las cisternas peritronculares, otro signo de complicación. Y aquí vemos pues, la localización del hematoma. Aquí no lo resaltan, es la misma imagen, solamente que resaltando los hallazgos positivos, la desviación de la línea media, que nos está hablando de una herniación, ya será pues motivo de otra charla cuando hablemos de herniaciones cerebrales. Ok, y podemos ver también alteraciones de fracturas. Este es el mismo paciente, esta es una TAC. Una cosa importante, disculpen que no lo había dicho. Cuando van a solicitar un TAC en trauma, tienen que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero, hay que solicitar la tomografía con ventana para tejido, o sea, para que se vea el cerebro, la masa encefálica, y con tejido y con ventana para hueso. ¿Sí? Eso es lo primero. Y siempre debe ser simple. ¿Por qué razón? Porque el contraste, al ser
hiperdenso, o sea que se vea blanco, en la tomografía se puede confundir con sangre. Entonces uno queda ahí, son una hemorragia subaracnoidea, no es una hemorragia subaracnoidea, sí, se puede complicar. ¿Ves? Entonces vemos esta imagen que demuestra una tomografía axial con ventana para tejido, con ventana para hueso, donde se observa claramente la fractura, la depresión de esta y esta reconstrucción en 3D, donde se puede observar el paciente donde tiene el problema. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar más precisamente del manejo. Hemos visto hasta el momento el enfoque. Esto es muy importante, como les venía diciendo. La oxigenación y la presión arterial. Aquí están las recomendaciones de las guías y abajo está especificado por qué razón se debe hacer así. Entonces, la monitorización no invasiva de presión arterial y evitar la hipotensión. ¿Qué es eso? Es tenerlo conectado al monitor con un tensiómetro que le esté tomando cada 3 minutos, cada 2 o 3 minutos, la tensión arterial. Eso es lo que se debe hacer inicialmente cuando les llega el paciente a ustedes. Deben evitar de que el paciente tenga una tensión arterial sistólica por debajo de 90. ¿Sí? Normalmente, la tensión arterial no disminuye por una causa neurológica, excepto cuando el paciente ya está in extremis, o sea, al borde de la muerte. Normalmente, los resultados que dan por alguna alteración intracraneal de aumento de la presión intracraneal va a ser también aumento de la presión arterial. Entonces, si ustedes encuentran un paciente con tensión arterial disminuida, quiere decir que el paciente puede tener otra alteración que lo esté llevando a eso, y hay que tener mucho cuidado, que no tenga una fractura pélvica, que no tenga un hematoma retroperitoneal, que no tenga algún tipo de alteración torácica que lo pueda estar llevando a este estado de inestabilidad. Eso respecto a la presión. Y respecto a la monitorización de oxígeno, pues normalmente en los primeros y segundos niveles pues no se cuenta con gases arteriales en ocasiones, pero sí se va a poder contar con un saturador. Y la saturación tiene que estar por encima del 90%. ¿Sí? Esto directamente en trauma craneoencefálico. Y como les decía, la hipotensión raramente es causada propiamente por el trauma craneoencefálico. Lo que les contaba, con que haya solamente hipotensión, o sea, tensión arterial sistólica, que eso me dicen la sistólica, por debajo de 90, dobla la mortalidad de los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, pero si adicionalmente se le suma la hipoxia, se triplica la muerte de estos pacientes. Por eso es tan importante, lo primero que deben enfocarse es en estabilizar el paciente, tanto en sus signos vitales, principalmente en el aporte de oxígeno y en la tensión arterial. Van a escuchar ustedes en cirugía un manejo muy importante que surgió a partir de los conflictos que hubo en Afganistán y que hubo en Irak, con estudios que hicieron los cirujanos de los Estados Unidos. Y ellos hablan en el trauma abdominal, trauma torácico o en politrauma que no involucre trauma craneoencefálico, es lo que se llama reanimación hipotensiva. Eso en trauma craneoencefálico está contraindicado. Si el paciente solamente recibió una agresión por bala a nivel abdominal, a nivel torácico, eso es válido, o si recibió solamente el trauma abdominal cerrado, es completamente válido. Pero la reanimación hipotensiva en neurocirugía, específicamente en trauma craneoencefálico, está completamente contraindicada, y ya saben por qué. Porque dobla la mortalidad, genera aumento de la mortalidad de los pacientes. Ok. La sedación, parálisis e intubación. Por favor, que esto lo tengan grabado sin duda alguna. Todo paciente con trauma craneoencefálico que tenga un Glasgow de 8 o menor de 8, el paciente tiene que intubarse. Tiene que intubarse, porque es un paciente que está demostrado que no tiene suficiente capacidad para proteger su vía aérea. Y nosotros como médicos estamos en la obligación de intubar a esos pacientes. No hay que esperar a que venga el especialista, no hay que esperar a que le tomen la tomografía, no hay que esperar absolutamente a nada. Si ustedes dentro de su evaluación clínica ven que el paciente, después de la reanimación, obviamente que le hicieron, no respondió adecuadamente y el paciente tiene una alteración del estado de conciencia que demuestra un Glasgow de 8 o menor de 8, se tiene que intubar. Listo. Y por favor, esto pues no lo voy a explicar porque no es motivo de la charla, pero sí es importante que lo revisen, que es cómo hacer una secuencia de intubación rápida.
En cualquier libro de anestesia lo encuentran y es la manera adecuada para intubar a un paciente con trauma craneoencefálico, ¿sí? Para disminuir todas las maniobras de Valsalva que pueden generar aumento de la presión intracraneal. La hiperventilación, que también hablan las guías. El cerebro es un órgano que es completamente diferente al resto del cuerpo. Si usted, por ejemplo, genera hipoxia o hipercapnia a nivel pulmonar, ¿qué va a pasar si genera hipercapnia? ¿Hay vasodilatación o vasoconstricción si hay hipercapnia a nivel pulmonar? ¿Sí? ¿Ven? Estamos leyendo libros diferentes. Bueno, en el cerebro, ¿qué es lo que pasa cuando hay aumento de la cantidad de presión de dióxido de carbono? Va a haber constricción, dilatación, constricción, dilatación. Bueno, vamos a dejarlo claro. Va a haber una vasodilatación a nivel cerebral. A nivel cerebral es lo contrario. A nivel cerebral va a haber una vasodilatación. Por eso, un posible manejo que se puede hacer con el paciente es generar hiperventilación para que baje el dióxido de carbono y por tanto haya vasoconstricción, y al haber vasoconstricción disminuya la cantidad de flujo sanguíneo cerebral y con esto parte de lo que está ocupando espacio y con esto disminuye la presión intracraneal. El problema es que esta vasoconstricción no es solamente a nivel del lecho venoso, sino también del lecho arterial, lo que puede generar una alteración hipóxico-isquémica en el cerebro. Entonces esto, aunque está en las guías, como dice ahí, se debe utilizar por poco tiempo, no se especifica con exactitud cuánto es poco tiempo, y se debe hacer dentro de las primeras 24 horas post-trauma, ¿sí? Y debe ser evitado en las primeras 24 horas post-trauma, y no se debe utilizar en urgencias, sino que esto se debe utilizar en una unidad de cuidado intensivo cuando el paciente está completamente monitorizado con todos los parámetros. Ok. El uso de soluciones hipertónicas. Aquí vamos a hacer un énfasis importante. Básicamente, las guías de trauma craneoencefálico únicamente autorizan hasta el momento el uso de manitol, es el que está, digámoslo, dentro de las guías. Pero existen trabajos muy buenos que hablan sobre el manejo de la solución salina hipertónica. Vamos a hacer un pequeño recuento, más que todo, de cómo se utiliza esto. Ok. Alrededor de la mitad de todas las muertes por trauma craneoencefálico es causado por la hipertensión intracraneal. Esto se entiende como una elevación mayor a 20 milímetros de mercurio. Obviamente usted tiene que tener una medición dentro del cráneo para tener este número. Si usted no la tiene, pues no puede saber. Es como usted va a hacer un control de un estado hiperglicémico sin tener niveles de glicemia. O sea, es casi imposible de hacerlo. Pero hay algunos hallazgos imagenológicos y clínicos que sumados nos pueden decir que el paciente está en un síndrome de hipertensión intracraneal y que el manejo de estas soluciones pueden ser beneficiosas para él. Hay varios métodos para reducir la presión intracraneal, sin embargo, dentro de las intervenciones farmacológicas, la principal que existe es la terapia hiperosmolar. Aquí vamos a hablar algo de la doctrina de Monroe-Kelly. En esta imagen podemos ver básicamente qué es lo que contiene el cráneo. Estamos un continente, un contenido. Continente, el cráneo, propiamente dicho. Contenido, el cerebro, la sangre venosa, la sangre arterial, el líquido cefalorraquídeo. Básicamente son los contenidos del cráneo. Y cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión intracraneal, existe un desbalance en lo que está ocupando espacio. En este caso, por ejemplo, dice masa intracraneal, que la vemos ahí. Vamos a hacer de cuenta que es un hematoma postraumático, es un hematoma epidural. Entonces, hay una serie de compensaciones que empieza a generar el cerebro para poder mantener una presión constante o cambios mínimos de la presión a pesar del aumento de volumen. Lo primero que empieza a hacer es a drenar sangre venosa y líquido cefalorraquídeo. Eso es básicamente lo que empieza hacer. Pero llega un punto en el cual existe saturación
de esos mecanismos de compensación, y ya va a haber aumentos grandes de la presión intracraneal a pesar de los cambios pequeños en volumen. El primero en describir esto fue Monro en 1783 y seguido por Kelly, pero ellos hablaban de un volumen cerebral constante. Lo que les acabo de explicar fue desarrollado por los doctores Witt y McKibben en 1919, que refutaban este dogma, que decían que era constante, y resulta que no es constante, sino que hicieron una serie de estudios fisiológicos generando edema cerebral en perros principalmente, y manejándola con soluciones hipertónicas para demostrar que podía haber cambios en la presión intracraneal gracias a esto. Entonces, ¿qué agente es óptimo? ¿Cuál es la dosis? ¿Se hace en bolos? ¿Se hace en infusión? ¿El mecanismo de acción preciso? La respuesta es que muchas de estas cosas se desconocen a ciencia cierta. Vamos a avanzar un poco. Aquí les voy a explicar esta diapositiva. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Existe algo que se llama la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica literalmente es eso, una barrera. La primera vez en medicina que se habló de la barrera hematoencefálica fue con unos estudios en ratones, que les inyectaban azul de metileno y después pues lo sabían. Y empezaban a ver que el corazón quedaba azul, el pulmón quedaba azul, el riñón quedaba azul, el hígado quedaba azul, pero el cerebro no cambiaba de color. Entonces hicieron ese experimento con varios ratones y demostraron que eso no pasaba. Después con animales más grandes y lograron demostrar que eso no pasaba. Entonces la persona que hizo este descubrimiento dijo, debe existir algo en el cerebro como una barrera que impida el paso del azul de metileno. Entonces fue la primera vez que se habló de barrera hematoencefálica, y efectivamente hacia la barrera hematoencefálica está el vaso sanguíneo, que tiene uniones estrechas en su porción endotelial. Adicionalmente tiene una membrana basal en la porción más externa, y de esta se unen unos astrocitos que se llaman podocitos. Entonces entre los podocitos está pegado. Esto permite que las macromoléculas que estén acá, que están expresadas en estas bolas verdes grandes, no puedan pasar, y solamente puedan pasar estas bolitas pequeñitas. Entonces, el principio de utilizarlo es el mismo principio de los experimentos de hiperosmolaridad que se ven casi desde el primer semestre de medicina. Cuando se utiliza una solución hipertónica, lo que se hace básicamente es ayudar a deshidratar el cerebro. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Ok, básicamente son estas dos soluciones que se cuentan, las cuales tienen ventajas y desventajas. El manitol, todos lo conocemos, y el manitol específicamente es un tipo de azúcar que no es absorbible, a comparación de la solución salina, hipertónica, que es básicamente agua con cloruro de sodio. El manitol actúa como diurético osmótico. Aquí está el principal problema del manitol. Al no poder ser absorbible y actuar como diurético osmótico, puede generar depleción de volumen. Y si disminuye el volumen circulante, va a hacer que el paciente pueda caer en una hipotensión. Por esa razón es que más bien se está tendiendo a utilizar solución salina hipertónica, porque ya sabemos qué pasa a un paciente con trauma encefálico cuando empieza a tener hipotensión. Pues no hay presión de perfusión suficiente para que llegue sangre al cerebro y puede aumentar la mortalidad. El manitol se usa en concentraciones clínicas del 20%, o sea, de 20 gramos por cada 100 cc. Con la solución salina hipertónica está este problema. El problema es que hipertónico quiere decir que está más arriba de la tonicidad normal. ¿Quién me puede decir cuál es la solución salina que utilizamos normalmente? Al 0.9. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tiene eso en un litro? 154 miliequivalentes de sodio. Muy bien. Entonces, ¿qué sería hipertónico? Todo aquello que sea por encima de 0.9%, entiéndase que tenga más de 154 miliequivalentes por litro de solución. Entonces la pregunta es, en la solución salina hipertónica se usa al 3, se usa al 7, al 7.5, al 23.4, al 30%. O sea, todo eso sería solución salina hipertónica. ¿Qué se han hecho en los estudios? Lo que se hace en los estudios es hacer lo que se llama una dosis equiosmolar. O sea, que osmóticamente, al ser manitol pues, más estudiado que la solución salina hipertónica, concuerde con una solución al 20%. Esto se entiende más o menos en una solución al 3% en las dosis que se usan. La dosis de manitol normalmente va de 0.5 gramos a 1 gramo por kilo, y la dosis de solución salina hipertónica
corresponde a 2.5 cc por kilogramo de peso. Esa es la dosis. ¿Listo? Esta está aprobada por las guías de la Brain Pharma Foundation, como les dije. Esta está en aprobación de las guías por el momento. Hay riesgo de insuficiencia renal aguda por la disminución del líquido, y aquí el riesgo es que el paciente nos vaya a hacer hipernatremias agudas, que en caso de que el paciente tenga hiponatremia puede llevar a un síndrome que clínicamente y fisiopatológicamente es muy bonito, pero que en la realidad cuando uno ve un paciente es devastador, que es la mielinólisis central pontina. Es importante que se lean eso. ¿Para qué? Mielinólisis central pontina, que con agua y sal una persona puede quedar con problemas para el resto de su vida. Ok, volviendo a eso, entonces ya hablamos sobre las soluciones hipertónicas y las dosis. Entonces, saber que se maneja para la hipertensión intracraneal, secundaria normalmente a edema cerebral. Ok, y otro punto a tocar son los antiepilépticos profilácticos. ¿Qué dicen las guías respecto a eso? Únicamente están aprobados en pacientes de alto riesgo, y únicamente los anticonvulsivantes profilácticos se deben dejar para evitar algo que se llama crisis epilépticas postraumáticas tempranas. Entiéndase esto, las que suceden dentro de los primeros 7 días del trauma. Si el paciente no ha sufrido ninguna clase de crisis después de eso, se debe hacer retiro de la medicación. Los pacientes que llevan 6 meses, 8 meses, 1 año con anticonvulsivantes, y que ¿por qué no? Porque por si de pronto convulsiona. No. Eso no es así. Ya es diferente si el paciente tiene una crisis. Si está teniendo crisis, ya no se está hablando de anticonvulsivantes profilácticos, sino de terapia anticonvulsiva propiamente dicho. Y algo que sí les quiero decir, que quede claro en el trauma encefálico grave, aunque no lo tengo ahí, es el uso de corticoides. Está contraindicado, ni siquiera no está indicado o no está estudiado, no, está contraindicado el uso de corticoterapia, porque se ha demostrado que estos pacientes tienen controles de glicemia mucho más difíciles, pendientes a la hiperglicemia, tienen mayores complicaciones infecciosas, incluyendo neumonía, y por alguna razón están más tiempo conectados a los ventiladores en caso de que requieran ventilación mecánica invasiva. Qué pena haberme extendido un poco, les agradezco pues infinitamente su atención, y si tienen alguna duda, con todo gusto. Seguramente hay algunos aportes, pero nos da pena con el doctor González. Tenemos acá un grupo ahorita que nos está esperando, pero le agradecemos muchísimo. La verdad que hay mucha claridad, y pensaríamos que de pronto dedicamos un espacio posiblemente para dedicarnos un poco más a la parte ya pues como del manejo con mayor profundidad, es decir, la parte de antibióticos, lo que nos mencionan los anticonvulsivantes y cosas de ese tipo. Doctor González, muchísimas gracias, es usted muy amable, creo que hay suficiente claridad, a usted muy amable por asistir, y esperamos que estas actividades redunden no solamente en su formación, sino obviamente en ver que el tipo de paciente con trauma es un paciente diferente al paciente médico. Ya dijo el doctor, esos pacientes se mueren sin gritar, como si lo hace el del infarto, que finalmente grita y ya no le va a pasar más nada de él. Yo creo que me encanta gritar. Muchísimas gracias, doctor González. Está muy bien, hasta luego.